The War to End All Wars by Louis Giovanni Godoy. The war. The carnage of World War II was unprecedented and brought the world closest to the term total warfare. On average, 27,000 people were killed each day between September 1st, 1939 until the formal surrender of Japan on September 2nd, 1945. Western technological advances had turned up itself, bringing about the most destructive war in human history. The primary combatants were the Axis nations of Nazi Germany, Fascist Italy, Imperial Japan, and the Allied nations, Great Britain and its Commonwealth nations, the Soviet Union, and the United States. 7 days after the suicide of Adolf Hitler, Germany unconditionally surrendered on May 7, 1945. The war gave an unexpected turn on December 2nd, 1941. Japan unexpectedly attacked the U.S. port of Pearl Harbor in Hawaii. As a result, the United States immediately declared war on the Axis powers. U.S. entrance into the war played a vital role in the eventual fall of Germany and its allies, which USA military mobilized in Europe as well as in the Pacific. By 1943, Nazi Germany began to retreat and therefore had to abandon some of its conquered territory. Nazi territory had grown so much that it practically collapsed under its own weight. June 6, 1944 was a decisive moment in the war. The Allies invaded France throughout Normandy. On that day, which had become known as the D-Day, the Allied offensive succeeded in driving the Germans out of France, making the occupation complete by freeing Paris on August 25th of that same year. From that point on, nothing could stop the advance of the Allies and the continent. At this point, Germany found itself virtually closed in between two fronts, with the US forces pressing in form to west and the Soviets on the east. The USA and the USSR emerged from World War II as global superpowers. The fundamentally desperate one-time allies became engaged in what was to be called the Cold War, which dominated world politics for the later half of the 20th century. After the end of the war, a conference was held in Potsdam, Germany, to set up peace treaties. The countries that fought with Hitler lost territory and had to pay reparations to the Allies. Germany and its capital Berlin were divided into 4 parts. The zones were to be controlled by Great Britain, the United States, France, and Soviet Union. The 3 Western Allies and the Soviet Union disagreed on many things. As time went on, Germany was divided into 2 separate countries. East Germany, which had a communist government, and West Germany, which had a democratic state. Berlin was also divided into East and West. Australia was also occupied by the 4 Allies from 1945 to 1955. Hola, estamos aquí con el señor Luis Javier Godoy Barajas, de 43 años de edad. Él es un gran estudioso sobre los temas de la Segunda Guerra Mundial y es por eso que en este momento me gustaría a él entrevistarlo en unos temas que esta ocasión me pide. Así que, señor Luis Javier, mi primera pregunta es simple. ¿Cuál es su opinión acerca del final de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron las causas principales en su punto de vista? Bueno, las causas principales de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, pues gracias a la intervención de los Estados Unidos que pudieron fortalecer las fuerzas contra los enemigos de la unión que tenía Alemania, Japón, ¿verdad? Y los italianos. Y de esta manera fue como pudieron terminar con el imperio de Hitler. ¿Usted considera que cuestiones como la innovación en cuanto a Gran Bretaña por la creación de la primera computadora de Alan Turing fueron factores determinantes para terminar con este conflicto, ya que los ataques nazis estaban siendo muy constantemente, especialmente en la Gran Bretaña? ¿Usted qué cree sobre ese tema?
Bueno, la creación de los sistemas de cómputos fueron determinantes para poder vencer lo que es los nazis, ya que con ellos pudieron determinar los ataques y planeaciones del poderío que tenía Hitler. Y a partir de ahí pues ha sido un giro completamente, pero para todo el mundo, ya que ha sido la herramienta desde entonces la que ha venido actualizando toda la modernidad. ¿Usted considera, bueno, en un aspecto de la guerra, cuando estamos analizando esto, piensa que fue buena idea por parte de los japoneses, en este caso, que decidieron atacar a Estados Unidos, específicamente el ataque famoso de Pearl Harbor en el 41? ¿Cree que eso fue un factor determinante para que cambiara de giro esta guerra, ya que Estados Unidos al principio no estaba dentro, no estaba ayudando ni a la Gran Bretaña ni a la Unión Soviética? ¿Cree que este ataque fue una buena estrategia por parte del Imperio japonés? Bueno, definitivamente Japón creó un enemigo potencial al atacar a Estados Unidos, y Estados Unidos pues no desaprovechó la oportunidad para unirse a la guerra y, ¿por qué no?, sacar sus provechos de sus inventos, de todo su armamento, que en ese momento pues no lo había probado. Pues le dieron toda la oportunidad de probarlo, como son las bombas que azotaron a Nagasaki y a Hiroshima. Son las bombas que tienen registro. Que obviamente finalmente dieron el fin a la guerra. Ahora, ¿usted considera que, bueno, sabemos que Hitler se suicidó en mayo del 45, y posteriormente 5 días después Alemania anuncia pues que ellos se retiran de la guerra? ¿Cree usted que esto fue un factor que realmente cambió drásticamente? Porque Japón todavía quería seguir peleando. Entonces, ¿considera que si Alemania se hubiera aferrado, aún con la muerte de su líder, a seguir ayudando a Japón y a Italia en la guerra, cree que el resultado hubiera sido diferente, o realmente la caída de la fortaleza en Francia era demasiado para estas tres naciones? Bueno, ya no estaban las condiciones para seguir la guerra. Definitivamente ya no había condiciones. El sistema nazi había caído por completo, entonces no había motivo para seguir la guerra. Además de, inclusive, ya terminada, no fue la detonación de estas bombas las que terminaron la guerra, o sea, la guerra ya había terminado. Exactamente, esa iba a ser mi próxima pregunta. ¿Qué cree? ¿Por qué Estados Unidos haría eso si la guerra prácticamente estaba finiquitada? Alemania ya había puesto su renuncia. Para probar sus inventos y tener el pretexto ideal de que era la única manera de detener la guerra. Pero eso no, lo único que sirvió fueron de archivos de documentos de qué pasaría si ellos utilizan ese tipo de bombas. En la actualidad ya las bombas actuales pues por bastante se llevan a la bomba que se detonaron. No, lo entendemos. Pero esas fueron las primeras pruebas que ellos pudieron hacerla en un campo de batalla real. Ahora, como un dato interesante, como ustedes ambos conocemos, que al final de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos realmente Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las dos potencias mundiales a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cree usted que Estados Unidos mandó estas bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki simplemente con el hecho de que los demás países crearan un cierto miedo hacia Estados Unidos y que Estados Unidos ante el mundo se viera como una potencia imbatible? ¿Fue un acto egocéntrico o fue un acto que realmente tendría que haber sucedido para que se acabara? ¿Y piensa que esto ayudó a Estados Unidos a verse como a intimidar a los demás países? Es definitivamente, porque ¿quién tendría ese tipo de armamento? Estados Unidos. ¿Quién se mete con Estados Unidos? Pues ya saben al problema que se mete. Claramente. Entonces, y bueno, la siguiente pregunta, esta es pregunta obligatoria. ¿Usted qué cree? O sea, porque conocemos los diferentes ideales que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética, porque claramente sabemos que al final de la guerra, estas dos potencias que se aliaron para destronar el imperio nazi y al imperio japonés,
estas dos potencias llega el momento en el que se desunen terminando la guerra y comienza la Guerra Fría, esa famosa guerra que duró tantos años. ¿Cuál es su opinión acerca de este acontecimiento de la Guerra Fría? Bueno, lo que pasa es de que cada país, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, tomaron destinos diferentes con ideologías diferentes. Uno luchaba por el comunismo, el otro luchaba por el capitalismo. Exactamente, que era mi siguiente pregunta que quería llegar. ¿Usted considera que usted viendo las dos perspectivas, cómo piensa que el mundo se debe regir? ¿Bajo una sociedad capitalista o comunista? Definitivamente todos somos testigos de que el comunismo, como lo había marcado en su principio Lenin, no funcionó. Tan es así que se vino abajo el comunismo y entró el capitalismo en los países que eran comunistas. Claro, todos sabemos el desastre con la Unión Soviética, la separación de países, todo lo que ha sucedido en su división política. Entonces, yo creo que los hechos contestarían a esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué funciona más? Pues definitivamente lo ha demostrado la historia, que el capitalismo. Bueno, muchas gracias, señor Luis Javier Bedoy, por esta entrevista. Estuvieron muy buenas sus respuestas y esperamos volver a comunicarnos con usted pronto. Gracias, es un placer. Sale. Well, of course, after reading this topic and after analyzing more about the Second World War, I come to the conclusion that this was a beneficial historic aspect of the human race, because, you know, it created lots of good things, especially on the ideals levels of stuff. And when it came down to communism and capitalism, I truly believe that capitalism is the best form of government, socially speaking and economically speaking. It's a really, I mean, over the years we've seen that it has worked, and it will keep on working because everyone can climb the social ladder, different from communism. So those are my final thoughts. I really enjoyed this activity, and I hope you do, Mr. Raul. And well, that's it. See you next time. Goodbye.